Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tercer webinar. Mi nombre es Jimena López, gerente general de la Cámara Chileno-Australiana de Comercio, AUSTRAM, asociación gremial que agrupa a más de 120 personas en sus empresas socias. Quiero agradecer el apoyo que nuevamente nos está dando nuestro socio Baker McKenzie. El objetivo de este evento es mantener informados sobre el panorama tributario de la teoría a la práctica. Es por esto que hoy tenemos a un equipo de abogados expertos en esta materia que nos explicarán en detalle. Es por esto les presento a Alberto Maturana, quien es socio del área tributaria de Baker McKenzie y cuenta con una vasta experiencia asesorando a clientes locales y extranjeros en planificación tributaria corporativa y personal, consultoría tributaria local e internacional, fusiones y adquisiciones e inversión extranjera. Alberto es abogado de la Universidad de Chile y tiene un MBA de la Universidad Católica y estudios de MBA en la University of Texas Austin. Catalina Gallillos es asociada senior del área tributaria Baker McKenzie y se especializa en estructuraciones tributarias, reestructuraciones corporativas y asesorías tributarias integrales, asistiendo en asuntos tributarios internacionales y locales. Catalina es abogada de la Universidad Católica y tiene un Master of the Professional Accounting de la Universidad of South Wales de Australia y un diplomado de tributación corporativa de la Universidad de los Andes. Cristian Bonasic es abogado senior del área tributaria Baker McKenzie y asesora a clientes tanto nacionales como internacionales en proyectos mineros, manufactura, financieros, IT y bancarios. También tiene una experiencia relevante en materias de controversia tributaria y asuntos administrativos tributarios. Es profesor del Magíster de Derecho Tributario de la Universidad Diego Portales. Cristian es abogado de la Universidad Católica, tiene un magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y un máster internacional en Taxation de la University of Sydney, Australia. Como podrán ver, dos de nuestros expositores son exalumnos de universidades australianas. Como este sistema es nuevo para muchos de nosotros, debemos dar a conocer algunas cosas, ya que habemos más de 40 personas conectadas. Es por esto que van a estar todos en silencio y sin cámara, para que la modalidad de presentación sea más fácil. Y en la parte inferior de sus pantallas hay un chat que sale una Q&A, el cual utilizaremos para ir haciendo las preguntas, las que serán hechas al final de la presentación por Alberto. La presentación completa incluía preguntas y respuestas. No debiera demorar más de 1h20. Ahora los dejo con Alberto. ¿Con audio, Trini? ¿Tú me escuchas? ¿Jimé? ¿Sí? Estoy, perfecto. Muy buenos días. Les deseo a todos que estén gozando de buena salud en estos momentos de confinamiento, obligatorio o voluntario, según sea el caso de cada uno, desde la casa, desde la oficina, aquellos que puedan ir a la oficina. Quisiera primeramente agradecer a la Cámara Chileno-Australiana de Comercio por esta iniciativa, este conversatorio al que nos han invitado a participar, como Baker McKenzie, Departamento Tributario. La idea de este conversatorio, cuyo tema es Panorama Tributario, COVID-19 y Reforma Tributaria 2020, de la teoría a la práctica, es darle a la audiencia algunos tips, algunas fechas importantes, algunas acciones concretas que marcar en sus agendas, en sus calendarios, que inciden básicamente en las obligaciones tributarias que como personas, como empresas, tenemos que cumplir regularmente. Y es que hemos estado enfrentando muchos cambios en el último tiempo. Hemos estado enfrentando escenarios nuevos y críticos como país, como familias, como empresas, como contribuyentes.
como profesionales asesores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos cambios? Básicamente me refiero a los cambios normativos, los cambios legales. Como ustedes saben, a fines de febrero se promulgó y publicó la última ley de reforma tributaria, llamada Ley de Modernización Tributaria, después de largos 18 meses de deliberación legislativa. Ley de modernización tributaria que introduce modificaciones a diversas leyes tributarias. En segundo lugar, desde mediados de marzo se desencadenó una pandemia, ¿no es cierto?, una crisis sanitaria en Chile que nos llegó importada, y como resultado o como consecuencia de esa crisis sanitaria, el gobierno anunció diversas medidas cuyo propósito es minimizar los efectos negativos de esta crisis sanitaria en la cadena de pagos, en los empleos, en la liquidez de las empresas. Y por lo tanto, el propósito de estas medidas que anunció el gobierno es, en lo posible, evitar situaciones de insolvencia y alentar a las empresas, a los empleadores a preservar los empleos de sus colaboradores. En este contexto, las medidas del gobierno tienen por objetivo básicamente tres propósitos, tres objetivos grandes. El primero es suspender el cumplimiento de algunas obligaciones tributarias. El segundo es postergar el cumplimiento de algunas obligaciones tributarias más inmediatas. Y en tercer lugar, facilitar en algunos casos, en estos tiempos de estrechez de recursos, la obtención de nuevos financiamientos o la postergación de financiamientos preexistentes, de manera que los agentes económicos puedan cumplir con sus obligaciones en otros plazos más flexibles, o en lo posible puedan cumplir con esas obligaciones incluso en mejores condiciones, aprovechando las bajas de tasa de interés y otros. Pero desde luego han sido muchos los cambios. Si sumamos la ley de modernización tributaria y los últimos anuncios, la verdad es que nos daría para un día completo para estar conversando, si es que no para varios días. Entonces, ¿qué hacemos en un webinar de una hora 20? Bueno, tenemos que necesariamente elegir. ¿Cómo hemos elegido o qué temas hemos elegido? Hemos elegido básicamente pasar revista de aquellos cambios recientes que, en nuestra opinión, debieran llamar la atención de las empresas y de los agentes económicos en tanto contribuyentes, ya sea porque o implican cierta urgencia, o implican oportunidades y por lo tanto, no siendo necesariamente urgentes, son importantes en cuanto a que proveen a la empresa y a sus dueños de oportunidades para aliviar los efectos de la crisis sanitaria actual en cuanto a su liquidez. ¿Okay? Aquí están básicamente los últimos cambios, en esta diapositiva los últimos cambios que se han experimentado en el último tiempo, que yo ya hacía mención, y esta es la tabla de contenidos que vamos a pasar hoy día. Los temas urgentes e importantes que hoy día, por los que queremos llamar la atención de ustedes hoy día, y el orden de la presentación está indicada acá. En primer lugar, vamos a ver las medidas de mitigación COVID-19, el tema del impuesto de timbre y estampilla y la reducción transitoria a la tasa de 0% durante una ventana de oportunidad de 6 meses. En tercer lugar está el tema de los nuevos gastos deducibles. En cuarto lugar, la nueva normalidad, la desintegración tributaria, la elección de nuevo régimen y otras acciones concretas que ustedes deben tomar. En quinto lugar está el impuesto sustitutivo a las utilidades retenidas del ex-FUT. En sexto lugar está los últimos años del PPUA, que es una última restricción relevante que se ha impuesto a las pérdidas acumuladas. Y vamos a terminar con cambios legales al financiamiento externo vía deuda, muy importante sobre todo para las empresas extranjeras, dado que estamos en una cámara binacional en que hay mucho inversionista extranjero australiano invirtiendo en Chile, básicamente con deuda también, y los cambios en materia de IVA. ¿Okay? Entonces va a empezar ahora hablando de los primeros 3 temas que acabo de señalar nuestro asociado Cristian Bonasich. Cristian.
Gracias, Alberto. Me sumo a tus palabras. Primero que nada, espero que todos estén bien en sus casas, junto a sus familias, equipos de trabajo. Agradecer también a la AUSTAM por darnos esta posibilidad de hablar sobre estos temas tributarios y comentarles los principales aspectos que hemos visualizado, tanto de la normativa de emergencia a raíz del COVID, como de aquellos aspectos relativos a la ley de modernización tributaria que nos parecen más urgentes de tratar en este poco espacio o poco tiempo que tenemos para abordar la mayor cantidad de temas que se puedan. Bueno, en primer lugar, como decía Alberto, me voy a referir a las medidas COVID-19. Como ustedes saben, estas han sido ampliamente difundidas en la prensa, en distintas publicaciones. Entonces, ahí queremos recalcar los principales aspectos de estas medidas, y empezando primeramente por señalar que estas medidas están traducidas básicamente o principalmente en tres instrumentos, que son el primero, el Decreto Supremo 420 del Ministerio de Hacienda, que fue publicado a principios de abril, el 1 de abril, y tenía como antecedentes tanto el Decreto Supremo como la Ley 21.225, la circular, el proyecto circular emitido por el Servicio de Impuestos Internos, tenían como antecedente este anuncio del gobierno que dio el presidente de la República, junto con el ministro de Hacienda, sobre estas medidas que se iban a tomar. Y como decía, 2 semanas después apareció en primer término publicado el Decreto Supremo 420. Este Decreto Supremo obviamente regula las materias que son posibles de regular vía decreto, entre ellas, en primer término, la prórroga del plazo del pago del IVA. Ahí lo que establece el decreto es que le permita a ciertas empresas, porque aquí lamentablemente no caben todas las empresas, sino que solamente aquellas que son calificadas como PYME, y si bien en el anuncio del gobierno del 19 de marzo se hablaba de las pymes que tendrán derecho a esta postergación del pago del IVA, bueno, ahí estuvimos 2 semanas en la incertidumbre que muchos clientes, muchos contribuyentes en general preguntaban, bueno, ¿qué se entiende por pyme? Eso fue aclarado finalmente en el Decreto Supremo, porque por pyme se entiende aquellas empresas o aquellos contribuyentes que cumplan con los requisitos para acogerse o que califiquen como pyme para efectos del artículo 14b, número 3 o número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, con las modificaciones de la Ley 20.210. Principalmente, el principal requisito, como ustedes saben, es que esas empresas tengan ingresos anuales de promedio 75.000 UF. Entonces, podrían postergar el pago del IVA durante el IVA que corresponde pagar durante los meses de abril, mayo y junio, las empresas que se han calificado como pyme en esos términos, en un plazo de 12 cuotas. O sea, ahí lo que permite el Decreto Supremo es que esas empresas que califiquen como pyme puedan pagar el IVA de esos 3 meses en 12 cuotas, sin intereses ni multa, pero sí cuotas reajustadas. Empresas que no califiquen como pyme, o sea que tengan ventas sobre 75.000 UF, pero hasta 350.000 UF, también pueden acogerse a este beneficio de postergar el plazo de pago del IVA, pero en ese caso solamente hasta 6 cuotas. Los ingresos, se aclara en el Decreto Supremo que los ingresos se consideran según el promedio de los últimos 3 años comerciales y en base a los datos registrados en los respectivos formularios 29. Ahí el Decreto Supremo se hace cargo de un tema bien interesante, ¿qué pasa con aquellas empresas que tenían la opción de acogerse a la postergación también del pago del IVA por los meses de octubre, noviembre y diciembre? Ley 21.207, ahí sí se regula por ley. A propósito, lo hecho ocurría a partir del 18 de octubre. Acuérdense que ahí se dictó una ley justamente para ayudar a las pymes, también a las pequeñas y medianas empresas. Claro que con otra clasificación de pyme, ¿no? La que establece este Decreto Supremo, tenía la posibilidad de postergar el plazo de pago del IVA por esos 3 meses, por octubre, noviembre y diciembre. Entonces aquí el Decreto Supremo se hace cargo de ese punto y dice que las empresas que se hayan acogido a ese beneficio también podrán postergar esas cuotas durante las cuotas en el fondo que correspondía pagar en los meses de abril, mayo y junio, las podrán postergar también a partir de julio de este año. Bueno, otro beneficio importante es la exhibición del pago de los PPM, de los pagos provisionales mensuales obligatorios. Y esta se aplica a todos los contribuyentes. O sea, aquí no hay distinción de tamaño de empresa ni de venta, sino que se aplica a todos los contribuyentes sin distinción, y nuevamente también por los meses de abril, mayo y junio. Aquí es importante
aclarar que se refiere a la postergación del pago de los PPM, pero no se exime la obligación de declarar. O sea, igualmente las empresas tienen que presentar su respectivo formulario 29. No hay exhibición de declarar, solamente el pago de estos PPM. Después otro beneficio también importante, pero este lamentablemente se aplica nuevamente a las empresas que son calificadas como PYME, de nuevo aquellas que cumplan con los requisitos del artículo 14, letra D, número 3 o número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta nueva, la postergación del pago del impuesto a la renta hasta el 31 de julio. O sea, aquí también es súper importante recalcar que esas empresas no se eximen de la obligación de declarar, sino que solamente de pagar el impuesto hasta, como decíamos, hasta el 31 de julio. Y eso es bien importante porque también han surgido voces en estos tiempos. Hemos visto, por ejemplo, una declaración del Colegio de Contadores que están abogando por la postergación de la declaración del impuesto a la renta a raíz de todas las dificultades de trabajo, etc. Pero el gobierno ha sido reticente y ya prácticamente nos queda una semana para que venza el plazo para declarar. Por lo tanto, ese plazo ya en realidad no se postergó. Vamos con la siguiente lámina. Otro beneficio que establece el Decreto Supremo, siempre en el ámbito del Decreto Supremo 420, la prórroga del pago de la primera cuota de contribuciones de bienes raíces. Como ustedes saben, las contribuciones es un impuesto que se paga en 4 cuotas anuales. La primera vence el 30 de abril de cada año, y ahí se estableció este beneficio para las personas naturales que sean propietarios de inmuebles cuyo avalúo fiscal no exceda de 133 millones de pesos. Pueden postergar la primera cuota y distribuirla entre las tres cuotas restantes, la que corresponde pagar en junio, septiembre y noviembre. Y además este beneficio se establece en favor de contribuyentes de impuestos de primera categoría, o sea, en favor de empresas, cuyo ingreso anual no exceda de 350.000 UF. En quinto lugar, la devolución electrónica anticipada del impuesto a la renta en favor de personas naturales y PYME, nuevamente PYME, aquellas que cumplan con los requisitos del artículo 14D de la Ley de Impuesto a la Renta, y esa devolución se va a materializar en abril de este año. De hecho, los que declararon no recuerdo de la fecha, pero declararon entre el 1 y el 10 de abril, ya les debería haber llegado su devolución correspondiente a ese formulario 22. Cosa que es extraordinario porque esa devolución normalmente empezaba a llegar a partir de mayo. Finalmente, también un tema bien relevante, la prórroga hasta el 31 de julio del plazo para optar por el régimen del artículo 14, letra D, número 3 o número 8 de la Ley de Impuesto a la Renta. O sea, las empresas que hayan estado sujetas al régimen, supongamos, de la letra A o B antiguo, hasta el 31 de diciembre del 2019, tienen la opción, si cumplen con los requisitos, para acogerse o para tributar, para calificar como PYME, bajo este nuevo estatuto del artículo 14 letra D de la Ley de Impuesto a la Renta nuevo, y esa opción para tributar en un otro régimen está establecido en la ley, originalmente la Ley 21.210, hasta el 30 de abril. Ese plazo se postergó a través del Decreto Supremo hasta el 31 de julio. Alberto después nos va a comentar con más detalle estos regímenes, pero súper importante tener esto en cuenta porque yo sé que las empresas, en general los contribuyentes, están preocupados de todo el tema de la contingencia. Aquí han estado expuestos estos últimos días, pero también hay que tener en cuenta estos plazos relevantes porque va a ser dependiendo de la opción que se tome, va a marcar la tributación en los próximos años. Después, el segundo mecanismo, el segundo instrumento que comentábamos, la Ley 21.225. Aquí el Congreso, a través de una ley, el Ejecutivo junto con el Congreso, aprobaron este cuerpo legislativo que establece una serie de beneficios, entre ellos el bono COVID que se le llamó, pero un tema relevante para efectos tributarios, que es lo que nos convoca, es la reducción de la tasa del impuesto de timbre y estampilla. Aquí es súper importante tener en cuenta, yo siempre le llamo esto el titular del diario, la reducción o la aplicación tasa cero del impuesto de timbre y estampilla, pero también hay otro tema que es bien relevante, que está en el inciso tercero o cuarto del artículo correspondiente de la ley, que se refiere a los refinanciamientos, que se podríamos decir es la bajada o el subtítulo de este gran titular. ¿Y a qué me refiero con esto? Que obviamente es un súper buen beneficio el tema de que los créditos,
crédito u otro instrumento, operaciones de crédito de dinero, documentos que costen operaciones de crédito de dinero, tengan tasa cero por los próximos 6 meses. Eso también es súper importante y que se aplica a los documentos o el impuesto más bien que se devengue respecto a los documentos que se otorguen entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2020. Y como decía, también se aplica este beneficio de los refinanciamientos de esos créditos. ¿Por qué? Porque ahí la ley hace referencia al artículo 24, número 17 de la Ley de Impuestos de Timbre y Estampilla, que establece una exención del impuesto, pero señala cuando hay un refinanciamiento hay que ver cuáles son las tasas que se aplicaron al crédito original. Porque la diferencia de tasa, si no se pagó la tasa máxima respecto al crédito original, el refinanciamiento podría estar grabado. A pesar de que existe una exención, pero el refinanciamiento igualmente podría estar grabado. Entonces, ¿qué nos dice el inciso cuarto del artículo 3 de la ley 21.225? Establece una ficción legal, porque dice, respecto, o más bien, si el crédito original no se grabó con el impuesto de timbre y estampilla porque se devengó entre estos periodos y se le aplicó tasa cero, igualmente se va a considerar que se le aplicó la tasa que le habría correspondido pagar si no se hubiera aplicado esta reducción. Esto puede sonar un poco enredado, lo sé, pero justamente para que ustedes puedan entender con números, presentamos esta tablita donde aquí se explica en términos numéricos a qué nos estamos refiriendo con este beneficio. Aquí señalamos en el caso 1 el crédito original que no tiene ningún beneficio porque se otorgó antes del 1 de abril del 2020 y el refinanciamiento se otorgó después del 30 de septiembre de 2020. Aquí, por eso señalamos la fecha, el 24 de febrero de 2020 se otorgó el crédito original por un plazo de 11 meses. Se grabó, se le aplicó la tasa del 0,726%, que es el que correspondía a pagar antes de la vigencia de la ley 21.225. Después, el 15 de octubre de 2020 se otorga el refinanciamiento por 10 meses, pero ahí por aplicación de este artículo que les comentaba, ese refinanciamiento, a pesar de que son 10 meses, se le aplica solamente un 0,074% y no el 0,66% que debería haberse aplicado. Eso por la reducción de tasa, más bien la exención que establece el mismo 24 número 17. Esto no tiene nada que ver con la ley 21.225, por lo tanto, esta es la situación normal que ocurriría sin la aplicación de esa ley. Y aquí, si ustedes se fijan, la suma de las dos tasas finalmente nos da la tasa máxima, que es un 0,8%. En cambio, en el caso 2, aquí ya aparecen los beneficios y las ventajas que comentamos, porque aquí se trata de un crédito que se otorgó el 23 de abril, o sea, ya en vigencia la ley 18.225, el crédito se otorgó por un plazo de 18 meses. Tasa que se debería haber aplicado, que correspondía haber aplicado si no se hubiera dictado esta ley, 0,8%, tasa máxima. Pero tasa que se aplica por el titular, por eso yo les decía el titular del diario, el 0%, porque se reduce la tasa que correspondía aplicar. ¿Y qué ocurre respecto del refinanciamiento? El refinanciamiento se otorga después del 30 de septiembre, se otorga el 15 de octubre, por lo tanto, en condiciones normales, debería haberse aplicado una tasa del 0,66%, considerando que el refinanciamiento se pactó por 10 meses. Entonces, se debería haber aplicado un 0,66%. Pero el beneficio, el subtítulo del diario, es que se va a considerar que el crédito original pagó la tasa que le correspondía aplicar. Por lo tanto, el crédito original le correspondió un 0,8% de tasa máxima y eso implica que el refinanciamiento se graba con tasa cero, a pesar, como les digo, que se otorga después del 30 de septiembre. Lo mismo, mismo caso, pero aquí respecto de un crédito en que el crédito original se otorga dentro de la vigencia de la ley, por lo tanto se aplica la misma tasa cero, pero aquí el crédito original se otorgó por 10 meses, por lo tanto no pagó tasa cero. Se le aplicó en el fondo se le aplicó la tasa cero, pero se le debería aplicar una tasa de 0,66% correspondiente a los 10 meses, no la tasa máxima. Por lo tanto, aquí hubiera pagado el 0,66%. Pero aquí el refinanciamiento se otorga después del 30 de septiembre. Perdón. Volvamos al cuadro. Se me arrancó esa lámina. Ahí sí. Ahí sí. Entonces el refinanciamiento se otorgó el 15 de octubre de 2020, por lo tanto también fuera del plazo cubierto por la norma, 10 meses, y
en realidad el refinanciamiento se debería grabar con tasa 0,66%, pero nuevamente el beneficio que establece la ley es que se considera que el crédito original estaba sujeto a la tasa que correspondía aplicar de no haber mediado esta reducción, que era el 0,66%, por lo tanto, el refinanciamiento se va a grabar solo con un 0,14%, no con el 0,66% que le correspondía en primer término. Entonces, finalmente, como ven, el beneficio de la ley 21.225 no solamente es la reducción del crédito original, el que se otorgue dentro de este periodo de 6 meses, sino que también aplica ese beneficio para los refinanciamientos. Bueno, después el tercer instrumento que comentábamos es el proyecto de circular. Aquí el servicio subió a su página web en consulta pública un proyecto, un borrador de circular que se refería a los gastos COVID-19. Esa circular no ha sido todavía publicada, solamente estuvo en consulta pública hasta la semana pasada. Me imagino que ahora el servicio está redactando el borrador definitivo, recogiendo los comentarios que eventualmente se hayan hecho a ese borrador. Pero ese proyecto circular era bien interesante porque no solamente se refería a los gastos COVID-19, sino que también adelantaba un poco la interpretación que tenía o que iba a tener el servicio respecto del inciso primero del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Como ustedes saben, ese inciso se modificó en el sentido de que se precisó el concepto de necesidad del gasto, un concepto muy controvertido en el pasado, que probablemente va a seguir generando controversias, pero el legislador lo que intentó hacer fue precisar ese concepto. Entonces, en el proyecto circular, y por eso recalco el proyecto de circular, no circular todavía, el servicio contiene un criterio amplio, porque permite rebajar como gasto no solamente aquellos desembolsos destinados a evitar, contener o disminuir la propagación del COVID-19, o sea, los gastos que tengan por objeto paliar, en definitiva, esta contingencia sanitaria, sino que también el servicio se hace cargo de qué ocurre con el negocio. O sea, aquí no solamente queremos que la gente se contagie, obviamente esa es la prioridad principal, pero también qué ocurre con el negocio, también es relevante lo que ocurre con el negocio, y por eso en la circular se hace referencia a los gastos desembolsos destinados a minorar o paliar su defecto, que tengan por objeto justamente resguardar los intereses del negocio. Y ahí el servicio menciona como ejemplo la realización de planes estratégicos de negocio o planes de fidelización de clientes. Luego, el servicio, refiriéndose ya a los gastos COVID-19 directamente, menciona una serie de ejemplos, que son los más gráficos, la mascarilla, los productos de higiene, guantes, etc. Pero también el servicio menciona los gastos, que son también deducibles como gastos en la cobertura de seguros de salud en general de las personas y familias, y el pago de pólizas de seguro. Y tanto respecto a esos gastos como de los guantes, los artículos de higiene, ahí yo les formulo esa pregunta: ¿qué pasa con el crédito fiscal IVA? ¿Qué pasa si un contribuyente que incurre en esos gastos, en esos desembolsos, es un contribuyente IVA? ¿Tendrá derecho al crédito fiscal IVA? Particularmente respecto a los seguros, el servicio ha tenido una postura intransigente en el sentido de que las pólizas, el IVA generado por las pólizas de seguros de salud no dan derecho a crédito fiscal. El servicio, bueno, no se hace cargo de ese punto en esta circular, pero es un tema interesante a plantear. Finalmente, el último tema que me gustaría tocar, ya saliendo del ámbito del COVID-19, es el nuevo artículo 31, y aquí por eso, Alberto, cuando nos comentaba los temas que íbamos a plantear, nos referíamos a los nuevos gastos que introduce la Ley de Impuesto a la Renta. Y ahí, como les decía, el inciso primero del artículo 31, aquí voy a ser lo más breve posible porque ya estoy un poco excedido en el tiempo, pero el inciso primero del artículo 31 se refería a que un gasto es necesario cuando tiene aptitud de generar renta y cuando se encuentra asociado al interés de desarrollo y mantención del giro del negocio. Esa es la nueva precisión que introduce la ley. Y como les decía, el proyecto de circular de COVID-19 contiene una ampliación, se adelanta la interpretación del servicio respecto a esta norma, y dice que son gastos deducibles aquellos en que existe gastos en el fondo en que se incurra en un proyecto en que existe una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad del propósito previsto al momento de efectuar ese desembolso, aun cuando finalmente ese propósito que se tuvo en vista se frustre, no se llegue a materializar. Y en segundo término, la circular el borrador de circular nuevamente hace referencia a los gastos incurridos en relación a actividades económicas que aparejan ciertos riesgos que son propios. O sea, aquí, como ven, el servicio establece una interpretación amplia, a nuestro juicio razonable, respecto de este nuevo concepto de gasto.
Y finalmente, los nuevos gastos que introduce la ley, y aquí súper breve y en términos generales, en el número 13, nuevo número 13 del artículo 31, la ley se refiere a los gastos medioambientales y responsabilidad social empresarial, entre los cuales señala ese tipo de gastos, los que aparecen ahí en la lámina, de exigencias medioambientales o gastos medioambientales señalados en un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, y gastos en favor de la comunidad. Y ahí también les dejo la pregunta planteada: ¿qué pasa con las donaciones? Las donaciones que se realizan en favor de una comunidad, ¿se acogen a una ley especial de donaciones o a esta nueva normativa de gastos? Y el segundo término, el número 14, se refiere a las compensaciones e indemnizaciones. Ahí el punto quizás más relevante que introduce la ley es que se admiten los gastos que se devenguen o en que se incurra como consecuencia del cumplimiento de una transacción judicial o extrajudicial o en cumplimiento de una cláusula penal. Eso. Muchas gracias por mi parte, y los dejo nuevamente con Alberto, que se va a referir a sus propios temas. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escuchan? Ok. Pequeños. Gajes de oficio. A mí me toca hablarles de 3 asuntos. Voy a hablarles de 3 asuntos que tienen relación entre sí, no solamente porque son 3 asuntos de la ley de impuesto a la renta, sino porque hablan un poco de la vieja discusión respecto de si integrar el sistema o desintegrar el sistema. ¿Okay? El primer tema se llama la nueva normalidad, desintegración tributaria. Y es que nos volvieron a cambiar el artículo 14. Cuando creíamos que estábamos empezando a entender el artículo 14 que había sido introducido en la ley de reforma tributaria del año 2014, con Bachelet 2, ¿no es cierto? Y entendíamos lo que era el régimen del 14A, del 14B, el sistema de atribución de renta por un lado, el sistema parcialmente integrado por el otro, y el artículo 14 ter, nos vuelven a cambiar el artículo 14 y básicamente nos establecen como norma, como regla general, de que ahora el sistema tributario en impuesto a la renta va a estar desintegrado. Esa es la regla muy general, y quedamos peor incluso de lo que estábamos antes, porque si antes creíamos que las cosas eran complicadas porque nos exigían muchos registros, nos exigían tomar opciones por uno u otro régimen, etcétera, etcétera, si bien ahora se simplificó todo en el sentido de que ahora hay un régimen general, la verdad es que ese régimen general es el del sistema parcialmente integrado, o derechamente llamémoslo desintegrado. Y esto es importante señalarlo porque si hacemos un poquito de historia, la ley de modernización tributaria, el proyecto original, tenía por objeto volver a integrar el sistema. Pero esta, que fue llamada la madre de todas las batallas, este gallito, terminó siendo ganado, digámoslo francamente, por la oposición que controla el Congreso, en el sentido de que la oposición ganó esta batalla ideológica señalando de que el sistema general de ahora en adelante, desde el 1 de enero del 2020 en adelante, iba a ser el sistema parcialmente integrado o sistema desintegrado. Hubo 18 meses de larga tramitación legislativa y es evidente entonces que el gobierno no ganó esta madre de todas las batallas, la perdió. Y como digo, quedamos peor que antes. Sí, hay excepciones. Como mencionamos aquí, hay 3 grandes regímenes
de entre los cuales los contribuyentes pueden optar, como decía Cristian, hasta el 31 de julio de 2020, plazo que se extendió, originalmente era el 30 de abril, ahora es 31 de julio, así que anótenlo en sus agendas. Hay una elección que hay que tomar, hay un estudio, hay un análisis que hay que efectuar. El régimen general, por lo tanto, es el nuevo 14A, que ahora es el sistema parcialmente integrado, que básicamente es el heredero del antiguo 14B. Hay excepciones, como decimos, están los regímenes del artículo 14D3, que es el régimen ProPyme general, y está el régimen del artículo 14D8 o ProPyme transparente. Ambos regímenes son opcionales, básicamente hay que ver si es que las empresas cumplen con los requisitos necesarios para optar por estos regímenes. El principal requisito es que las empresas tengan un monto de ingresos anuales que no supere de 75.000 UF, que es más o menos 2.100 millones de pesos en ingresos anuales. En el caso del régimen ProPyme transparente, es necesario adicionalmente que se cumplan una serie de otros requisitos, como por ejemplo, que los dueños de estas empresas tienen que ser necesariamente contribuyentes del impuesto terminal, impuesto global complementario o impuesto adicional, no pueden ser empresas, pero sí pueden ser dueños de la ProPyme general otras empresas, lo cual anticipemos, la verdad es que siendo posible pudiera generar una serie de trampas, así que le llamo la atención que ahí hay que hacer un estudio, un análisis para evaluar efectivamente cuál es la estructura de propiedad que más conviene a las empresas. Entonces se reescribe el artículo 14, hay que volver a estudiarlo, esta pasa a ser la nueva normalidad, el artículo 14A, es el régimen parcialmente integrado o derechamente desintegrado. El plazo para la elección de régimen es el 31 de julio del 2020. Sí hay normas de traslado, en el sentido de que si es que las empresas no cumplen cierto mínimo de ingresos, pueden pasar de un régimen a otro, cuestión que el Servicio de Impuestos Internos puede hacer automáticamente, así que ahí hay que estar un poquito alerta también. ¿Cuáles son las acciones concretas que mencionaría o recomendaría en este tema que estamos hablando? Número 1, recomendaría evaluar la elección, evidentemente, la elección de régimen que debe efectuarse hasta el 31 de julio del 2020, anótenlo en su agenda. En segundo lugar, cuando se tenga la opción de escoger entre 14A, 14D3, 14D8, yo recomendaría derechamente también revisar la estructura de propiedad de la empresa. Esto es, aún cumpliendo con los requisitos para optar por el régimen ProPyme general, o incluso por el ProPyme transparente, yo me preguntaría y revisaría cuál es la estructura de propiedad. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Son empresas extranjeras? ¿Son personas extranjeras? ¿Son empresas o personas chilenas? ¿Son personas naturales? ¿Son otras empresas? ¿Y por qué? Porque aquí pueden producirse una serie de trampas que desde luego creo vale la pena evitar. En el mismo caso, esto es cuando se tiene la opción de escoger entre uno u otro régimen, recomendaría también revisar cuidadosamente la estructura funcional de la empresa. Esto es, cuáles son los ingresos de la empresa, cuáles son los gastos de la empresa, y revisar si es que hay espacio para cambiar esa estructura funcional. Por ejemplo, uno de los gastos importantes en donde cambia la norma es el artículo 31, número 6, que habla de los gastos asociados a remuneraciones. El antiguo sueldo patronal ya no va a tener un límite como existía antes, en el sentido de que el socio que trabaja efectivamente en la empresa, el socio persona natural, podía deducir el gasto de remuneraciones que se le asignaba hasta el tope del sueldo máximo afecto a cotizaciones previsionales. Esa limitación ya no existe, y por lo tanto yo les recomendaría revisar si es que conviene de ahora en adelante empezar el socio que trabaja efectivamente en la empresa a asignarse una remuneración mayor, porque las remuneraciones están esencialmente integradas y dan derecho a un gasto al 100% del impuesto de primera categoría. Cada uno de estos cambios, el cambio eventualmente a la estructura de propiedad o el cambio a la estructura funcional, recomiendo siempre evaluarla a la luz de la norma general antielusiva, porque el papel, desde luego, permite o resiste cualquier cosa, pero el Servicio de Impuestos Internos muy posiblemente va a revisar
muchos de estos cambios funcionales o cambios en la estructura de propiedad. El segundo tema sobre el cual quisiera hablar el segundo tema, no me pasa la diapositiva, ahí está, es el impuesto sustitutivo a las utilidades retenidas del viejo régimen, que son utilidades que se generaron por la empresa hasta el 31 de diciembre del 2016. Estas son las utilidades que se mantenían controladas en esta caja de Pandora, como la llamó el exministro Izaguirre, es el antiguo FUT, ¿no es cierto?, que había que eliminar el año 2014, ese era el propósito de esa ley de reforma tributaria, se eliminó y se cambió por un registro que pasó a llamarse de otra manera, que es bastante similar al FUT, pero que pasó a llamarse de otra manera, pasó a llamarse RAI. Las utilidades del antiguo régimen, las que se generaron hasta el 31 de diciembre del 2016, pasaron a registrarse por las empresas que todavía las mantienen en un registro especial que se llama STUT, ¿ok? Esas utilidades, en caso que las empresas las tengan, pueden hoy día someterse a un impuesto sustitutivo, único y especial de tasa 30%, lo cual es muy interesante. A mí me parece que hay tres características que valen la pena relevar o destacar. En primer lugar, la tasa es bastante baja, 30%, es incluso inferior a la tasa sustitutiva y única que se aplicó en la Ley de Reforma Tributaria del año 2014. Ustedes recordarán de que hubo un sistema similar que se aplicó en ese momento, pero en que la tasa era de 32%, hoy día es de 30%, y cuando se le compara a la tasa hoy día marginal, que puede llegar hasta 44,45%, cuando se aplica el sistema parcialmente integrado, la verdad es que aplicar una tasa de 30% es muy beneficioso. En segundo lugar, es beneficioso porque al aplicar este impuesto único y sustitutivo, las empresas van a tener derecho al 100% de crédito por impuesto de primera categoría que haya grabado esas utilidades del viejo régimen. Y en tercer lugar, es muy interesante porque si la empresa, luego de pagar este impuesto sustitutivo y único, quiere repartir estas utilidades como dividendos, puede hacerlo sin cumplir con ningún orden de imputación. Y ustedes recordarán de que en general las empresas cuando reparten dividendos o utilidades tienen que cumplir normalmente órdenes de imputación. Y uno de los órdenes de imputación que tienen que cumplir hoy día es que las primeras utilidades que se reparten o que se imputan son las utilidades del nuevo régimen y que por lo tanto salen a los dueños de las empresas parcialmente integradas o con un recorte del crédito, ¿no es cierto? En este caso, cuando se paga este impuesto único sustitutivo, no hay necesidad de cumplir con ningún orden de imputación y por lo tanto las empresas tienen una preferencia en el reparto, de alguna manera. Este beneficio se puede ejercer en cualquier momento, se puede pagar este impuesto único sustitutivo en cualquier momento desde la vigencia de la ley hasta el último día de abril del año 2022. Y las empresas se preguntarán, bueno, si esto es un impuesto que hay que pagar, ¿por qué mejor no mantener las utilidades reinvertidas y no pagar nada, ni siquiera pagar este impuesto bajo? Bueno, es una opción que desde luego las empresas pueden considerar, pero recuerden nada más que si no ejercen el derecho a pagar este impuesto único y sustitutivo de aquí al año 2022, esas utilidades se van a quedar al final, se van a quedar a la cola y van a tener que cumplir con el orden de imputación y además van a tener que afectarse a la tasa marginal que exista en ese momento. Acordémonos que hoy día la tasa marginal más alta es de 40% después de las últimas modificaciones. Por lo tanto, a mí me parece que en el caso de las empresas que tengan utilidades del viejo régimen y utilidades del nuevo régimen, esta es una muy buena opción que debe considerarse y yo recomendaría que se considerara lo antes posible. Voy a tratar ahora de cambiar. Perfecto, la última diapositiva. El último tema del que quería hablar tiene que ver con los últimos años del PPUA, de este pago provisional por utilidades absorbidas, ¿no es cierto? Y esto se relaciona a este atributo personalísimo que tienen las empresas, que son las utilidades tributables.
y es que las pérdidas tributarias de arrastre básicamente han sido sometidas a un nuevo embate, un nuevo golpe, una nueva restricción. Hubo un tiempo, como dice la diapositiva, hasta el año 2014, en que las pérdidas tributarias eran un atributo personalísimo que los contribuyentes podían utilizar de 3 modos. Primero, podían utilizarse como un gasto tributario, esto es, mediante su imputación a los ingresos futuros. En segundo lugar, existía la posibilidad de los contribuyentes de utilizar, cuando tenían utilidades retenidas, de utilizar las pérdidas de un determinado año, imputándolas en contra de las utilidades de años pasados, lo que se llamaba el loss carry back. ¿Okay? Y en tercer lugar, existía la posibilidad de que un contribuyente con pérdidas acumuladas pudiera imputarlas contra los dividendos recibidos de otras empresas o las imputar a las utilidades de otras empresas con las cuales llevará a cabo procesos de reestructuración o reorganización. Lo que se llamaba, de alguna manera, el tax consolidation, ¿okay? En Chile. La reforma tributaria de Bachelet II eliminó el segundo mecanismo, este loss carryback. Se eliminó completamente y esta última ley de reforma tributaria, de Piñera II, elimina gradualmente, eso sí, no de inmediato, el tercer mecanismo, este mecanismo del tax consolidation. ¿Por qué decimos que se hace gradualmente? Porque establece la posibilidad de aprovechar las pérdidas tributarias en contra de utilidades provenientes de dividendos de otras empresas o mediante la imputación en contra de utilidades retenidas en otras sociedades en virtud de procesos de reestructuración de manera progresiva en el tiempo o de manera regresiva en realidad, lo cual significa que si se quiere obtener el mayor PPUA posible, en el caso de una empresa que tenga utilidades, en el caso de una empresa que tenga pérdidas tributarias de arrastre, el PPUA va a ser mayor mientras antes se lleve a cabo esa reestructuración o mientras antes se lleve a cabo la percepción de ese dividendo. Mientras más se espere, ese PPUA o devolución de impuestos eventualmente va a ser menor. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo yo recomendar como acciones concretas aquí, derechamente? Ver oportunidad de aprovechamiento de las pérdidas acumuladas que tengan las empresas, particularmente en grupos de empresas con pérdidas acumuladas algunas y utilidades retenidas otras, para evaluar la posibilidad de repartir un dividendo o evaluar la posibilidad de una fusión, por ejemplo. Nuevamente, mientras antes se implemente el aprovechamiento de esas pérdidas de arrastre, mejor, porque mayor puede ser la devolución por concepto de PPUA. Y finalmente recomendaría también, ojo, revisar los contratos de inversión extranjera bajo el antiguo decreto ley 600. ¿Por qué? Porque el antiguo decreto ley 600 y los contratos de inversión extranjera que se suscribieron bajo su alero permitían utilizar las pérdidas tributarias durante la vigencia del contrato de inversión extranjera. Por lo tanto, en el caso de empresas chilenas que cuelguen de inversionistas extranjeros, particularmente inversionistas australianos, sabemos que aquí pueden haber muchas de esas empresas reunidas. Aquellas que tengan decreto ley 600, que tengan contratos de inversión extranjera todavía vigentes, podrían tener derecho a seguir utilizando este mecanismo del PPUA, de la imputación de pérdidas de arrastre en contra de utilidades provenientes de dividendos o de reestructuraciones, sin las restricciones que se establecen en la nueva ley de reforma tributaria. Con esto los dejo con Catalina, que les va a hablar de los últimos 2 temas. Catalina. Buenos días a todos. Mientras se ponen mis diapositivas, me uno a los agradecimientos a la AUSTRAM por invitarnos a este conversatorio y poder exponerles los temas que consideramos relevantes en este periodo de reforma tributaria y de medidas especiales por el COVID-19. Y hoy día les voy a hablar de 2 temas
especialmente. Vamos a continuar con la ley sobre impuesto a la renta y les voy a hablar de los cambios al financiamiento externo con deuda. Ahí está mi diapositiva. Y luego vamos a pasar a los temas relevantes en materias de IVA, especialmente el nuevo impuesto a los servicios digitales. En cuanto al primer tema, los cambios al financiamiento externo con deuda, no existen medidas concretas tomadas específicamente por el COVID-19, sino que estas son modificaciones que se dieron con la reforma tributaria. Sin embargo, consideramos que este tema es relevante para el momento que estamos viviendo, dado que probablemente las empresas van a vivir un periodo de baja en las ventas o de baja liquidez, y van a estar buscando alternativas de financiamiento, que estas alternativas podrían ser financiamientos extranjeros, y por otro lado, como les comentó Cristian, existe este beneficio de la tasa 0% de impuesto timbre y estampilla, entonces probablemente las empresas van a buscar este financiamiento. Entonces, la situación en que estamos es una empresa chilena que pide un préstamo, ya sea un banco, una institución financiera extranjera u otro tipo de entidad, y tiene que pagar intereses al exterior. Estos intereses van a estar afectos a un impuesto adicional de retención, y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tasa de impuesto voy a aplicar a estos intereses que estoy pagando al exterior? Existen distintas alternativas. La regla general es que se aplique un 35% sobre dichos intereses pagados al exterior, pero la ley otorga ciertas tasas reducidas que se pueden aplicar bajo ciertas circunstancias. Existe una tasa reducida del 4% en caso de que el préstamo sea efectuado por un banco extranjero o una institución financiera extranjera o internacional, siempre que cumpla con ciertos requisitos legales. En caso de que no se cumpla con esos requisitos, o la entidad acreedora no sea un banco, entonces se podría aplicar las tasas reducidas que están disponibles en los convenios internacionales de doble tributación que ha firmado Chile con distintos países. Estas tasas fluctúan entre un 10 y un 15%. En el caso específico de Australia, se aplicaría una tasa del 10% de estos intereses que se pagan al exterior. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si es que el préstamo que me han otorgado se considera relacionado. La ley indica distintos supuestos de préstamos relacionados, por ejemplo, que el banco esté domiciliado o el acreedor esté domiciliado en un paraíso fiscal, o que se otorgue un préstamo con una garantía de un tercero relacionado, o que el préstamo sea entre entidades de un mismo grupo. Y la consecuencia para la existencia de un préstamo relacionado es que se deben aplicar normas de exceso de endeudamiento para aplicar las tasas reducidas. ¿Qué implican las normas de exceso de endeudamiento? En simple es que no se sobrepase el límite de 3:1 en una proporción de deuda capital, es decir, una empresa que tiene un capital de 100 no va a poder endeudarse más que 300 para aplicar la tasa reducida. La sanción para el exceso de endeudamiento es que se aplica un impuesto único a los intereses en la proporción de este exceso de endeudamiento. No es que se aplique este impuesto único a todos los intereses que se pagan al exterior, sino que se toma la proporción que corresponde a el exceso de endeudamiento de la empresa. Esto en la práctica se traduce en una sobretasa que se calcula a fin de año, y el exceso y el componente del ratio de exceso de endeudamiento, que es deuda capital, también se le deben hacer distintos ajustes en relación a lo que indica la ley de la renta. Entonces eso también es algo que las empresas se tienen que fijar. O sea, ahí como les pongo en el diagrama, la empresa tiene que hacer un cálculo muy específico de su situación de endeudamiento para ver qué tasa de impuestos se va a aplicar a estos intereses. Ahora, en relación a las modificaciones que se hicieron a la ley sobre impuesto a la renta, que ya están vigentes, la nueva ley indica que no se podrá aplicar la tasa del 4% en caso que exista un acuerdo estructurado de forma tal que la entidad que reciba los intereses los transfiera a otra entidad que de haber recibido directamente esos intereses no podría aplicar la tasa del 4%. Es decir, en este caso,
que, por ejemplo, el banco o la institución financiera reciba los intereses con una tasa reducida y transfiere estos intereses a otra entidad que, si hubiera recibido estos intereses de la entidad chilena, no hubiera podido acceder a ese beneficio de la tasa reducida. Existe discusión en relación a qué se refiere la ley con transferencia de intereses, entonces eso es algo que de todas maneras va a haber que analizar caso a caso. Otra modificación que establece la ley es que se define de forma legal la institución financiera extranjera o internacional. Se establecen distintos requisitos legales, por ejemplo, que su objeto principal sea el financiamiento, que la mayoría de sus ingresos provengan de esta actividad, que se otorgue financiamiento de forma periódica, pero el requisito más importante, que cambia respecto a lo que se había establecido con anterioridad, es que se dobla el requisito del capital mínimo de la institución financiera internacional o extranjera. Es decir, hoy día el capital mínimo que deben tener estas instituciones para que se pueda aplicar la tasa reducida es del orden de los 11.000 millones de pesos. Con anterioridad a la reforma, este monto era la mitad. Luego, el artículo 41F, que habla de préstamos que han sido otorgados con garantía de un relacionado, se agrega un requisito adicional para que el préstamo sea relacionado, en el sentido de que el tercero relacionado que está otorgando una garantía debe ser el beneficiario final de esos intereses. Ahí también se podría discutir qué implica ese concepto, entonces también es algo que habría que revisar caso a caso. Sin duda. Ahora vamos a pasar a los cambios en materia de IVA. Existen bastantes cambios en la ley de IVA, pero vamos a hablar solamente de los más relevantes. En materia de venta de inmuebles, con anterioridad a la reforma, existía la duda, la discusión si es que la venta de bienes inmuebles estaba gravada solamente para inmuebles nuevos o no, o construidos o no. Hoy en día la ley aclara este artículo y habla de que se afecta con IVA la venta de inmuebles construidos. Entonces queda más claro que probablemente se van a hacer inmuebles nuevos y que se afecta con IVA el valor agregado del inmueble. Y siempre se excluyen los terrenos. Además se eliminan ciertas presunciones de habitualidad, porque para que esté afecta una venta de inmuebles, el vendedor tiene que ser habitual. Entonces se eliminan ciertas presunciones que determinaban que una venta estuviera afecta. Luego, en cuanto a las devoluciones de IVA, esta modificación es bastante importante, especialmente para los momentos que se viven hoy, que las empresas probablemente van a vivir una falta de liquidez. Se modifican los procedimientos de devolución de IVA. Especialmente se hacen modificaciones al artículo 27 bis, que se refiere al remanente de crédito fiscal, que se origina en adquisiciones de bienes que van a estar destinados al activo fijo de una empresa o servicios que van a formar parte del costo de dichos activos. Por anterioridad a la reforma, este remanente de crédito fiscal debía conservarse durante 6 meses, y la reforma bajó este plazo a 2 meses. Es decir, hoy en día una empresa va a poder solicitar una devolución de IVA por este concepto luego de 2 meses de tener remanente de crédito fiscal en vez de 6, lo que es un beneficio claro para el contribuyente. Además, se disminuye el plazo en el que el Servicio de Impuesto Interno se debe pronunciar al respecto de la solicitud de devolución. Con anterioridad eran 60 días, hoy serán 20 días. Esto también contribuye a que las devoluciones se efectúen de forma más expedita. Por último, hay un mecanismo de un procedimiento general para solicitar las devoluciones de IVA que se hace más claro, se unifican los procedimientos de devolución de IVA. También se reducen algunos plazos de respuesta del Servicio de Impuesto Interno,
lo importante acá es que se va a reemplazar el antiguo decreto supremo que regulaba esta materia y se dictará uno nuevo que aún no se ha dictado, entonces estamos a la espera de este decreto supremo para ver especialmente la forma en que se va a calcular el monto del crédito fiscal IVA a recuperar. Finalmente, el tercer punto importante que consideramos en materia de cambio de IVA, en materias de IVA, es la obligatoriedad de emitir boletas electrónicas. Esto se suma a la obligatoriedad de emitir guías de despacho, que ya entró en vigencia, pero ahora los contribuyentes estarán obligados a emitir boletas electrónicas, y existen 2 periodos de vigencia. En caso de emisores de factura electrónica, deberán emitir boletas electrónicas a partir de agosto de este año, y en caso contrario, los que no tengan emisión de factura electrónica, deberán emitir boletas electrónicas a partir de febrero del próximo año. Uno de los cambios más fundamentales de la ley de IVA es la incorporación de la tributación de servicios prestados desde el extranjero, en especial de los servicios digitales. Con anterioridad a la reforma, existían muchos servicios de tipo digital especialmente, que eran prestados desde el exterior, que no se veían grabados ni con impuesto adicional ni con IVA. ¿Okay? Entonces, hoy la ley incorpora esta nueva tributación que afecta a los servicios remunerados realizados por prestadores o residentes en el extranjero. ¿Cuáles son estos servicios? Primero, la intermediación de servicios prestados en Chile o ventas realizadas en Chile o en el extranjero que generan una importación. Este sería el caso, por ejemplo, de Amazon, en el que un consumidor chileno compra un producto a través de Amazon, pero se lo compra a un vendedor independiente y Amazon efectúa una intermediación. Este sería el caso que estaría afecto a IVA. Luego, el suministro y la entrega de contenido de entretenimiento digital, descarga, streaming u otro, ahí caben Netflix, Amazon Prime, todos los portales de entretenimiento digital. Luego, la puesta a disposición de software, almacenamientos, plataforma, infraestructura informática, también quedan afectos a IVA. Y finalmente la publicidad, independiente del soporte o medio a través del cual es entregada. Esta puede ser publicidad que se publica a través de redes sociales, por ejemplo, Instagram, Facebook. Hoy en día sí que esto queda afecto a IVA. ¿Cuándo se entiende que el servicio es usado en Chile y por lo tanto queda afecto a IVA? Se deben cumplir al menos 2 de los siguientes requisitos. La dirección IP o el mecanismo de geolocalización estén localizados en Chile, que la tarjeta de crédito o el medio de pago también se efectúe y esté relacionado con empresas locales, que el domicilio indicado por el usuario, ya sea para el despacho o para la facturación, sea en Chile, y por último, en caso de que las transacciones o que las operaciones se efectúen a través de un celular, que esta tarjeta SIM esté registrada en Chile. Ahora, ¿quién debe declarar y pagar este IVA? Existen básicamente 2 situaciones. Son un poco confusas porque la ley no ha cubierto todos los casos, pero básicamente son 2. Los B2B, B2C y B2C. Esto se refiere al business to consumer, o sea, son empresas que prestan servicios a consumidores finales que no están afectos a IVA. Existe un nuevo sistema simplificado que está regulado en la ley. Entonces es la empresa extranjera la que tiene que registrarse en un sistema que en un portal online del Servicio de Impuestos Internos, y va a tener que declarar y pagar su IVA. Por otra parte, en caso de las transacciones B2B, o sea, business to business, o empresas que prestan servicios a empresas en Chile, existe un cambio sujeto del IVA. Cuando la empresa que recibe el servicio está afecta a IVA, tiene que ella declarar y pagar o retener el IVA acá en Chile.
Esos son los dos casos. De todos modos, como les comentaba, hay ciertos casos, por ejemplo, el caso en que una empresa chilena recibe un servicio, pero esta empresa chilena no está sujeta a IVA, no es contribuyente de IVA, la ley no cubre eso. Entonces, va a haber que analizar caso a caso cómo interactúan todas las normas en relación a este tema. Ahora, ¿cómo interactúa el IVA con el impuesto adicional? La norma general es que una transacción no puede estar grabada con IVA y con impuesto adicional simultáneamente. Entonces, la regla acá es que los servicios prestados desde el extranjero que estén afectos a IVA, a personas naturales no contribuyentes de IVA, estarán exentos de impuesto adicional, estarán únicamente grabados con IVA. Luego, los ingresos afectos a impuesto adicional no estarán afectos a IVA. Excepcionalmente estarán afectos si son prestados utilizados en Chile y si gozan de una exención de impuesto adicional. Por último, existe una nueva facultad del Servicio de Impuestos Internos en que en casos fundados y bajo ciertas circunstancias pueden determinar que las empresas de tarjetas de crédito retengan el IVA que corresponde a las transacciones que hemos mencionado. Bueno, eso es lo que yo les tenía que comentar. Si es que se conectaron hace poco, existe un sistema de Q&A donde nos pueden hacer preguntas a cualquiera de los expositores, así que les agradezco por la oportunidad y los dejo con Jimena. Gracias, Cata. ¿Me escuchan? Como dice Catalina, junto con agradecerle su participación en este evento, les queremos invitar a que nos hagan preguntas que desde luego Catalina, Cristian y yo trataremos de responder en los pocos minutos que nos quedan y con la mejor disposición del mundo, en la medida de nuestras capacidades, desde luego. No hagan preguntas muy difíciles. Por lo que veo aquí hay algunas preguntas que ya se han formulado. Como digo, aprovechen el recuadro que hay tecnológico en esta aplicación para formular otras preguntas en caso que las tengan. Veo aquí que hay una pregunta que dice, creo que es para Cristian. Dice, ¿los gastos medioambientales y de responsabilidad social empresarial pueden ser incurridos por empresas con pérdidas? En el caso de empresas con pérdidas, ¿tales gastos no serán rechazados por el Servicio de Impuestos Internos? Creo que es una pregunta para ti, Cristian. Sí, gracias, Alberto. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. ¿Se escucha? Sí, gracias, Alberto, por la pregunta. Sí, esos gastos pueden ser deducidos por empresas con pérdidas. Pues cuando me refería al número 13, a uno de los nuevos casos de gastos que introduce la Ley de Modernización Tributaria, establece como límite de los gastos en que incurren las empresas por concepto de responsabilidad social empresarial o por concepto de gastos medioambientales. Establece 3 límites. Uno es el 2% de la renta líquida imponible, 2, el 1,6 por mil del capital propio tributario, y 3, el 5% de la inversión total anual del proyecto. Por lo tanto, estos dos últimos límites, el que se fija en base al capital propio tributario y el que se fija en base a la inversión total del proyecto, nos da cuenta que finalmente estas empresas empresas con pérdidas pueden incurrir en este tipo de gastos y no van a ser rechazados por el Servicio de Impuestos Internos. Y además, así consta en la historia fidedigna de la ley. En la historia de la ley se discutió precisamente este tema. Entonces, la respuesta es definitivamente sí. Perfecto, Cristian, gracias. Veo aquí que hay una segunda pregunta. Creo que es para Catalina. Tiene que ver con el financiamiento externo vía deuda a través de entidades financieras. Dice, tengo una empresa deudora de una entidad financiera registrada. Los intereses pagados al exterior pagan 4% de impuesto de retención. ¿Cuándo entran en vigencia los últimos cambios de la ley? ¿Aplican a mis préstamos antiguos o no aplican a mis préstamos antiguos? Catalina. Sí, gracias. Mira, existe una norma especial de vigencia
para estos temas. En general, se aplicarán estas normas para préstamos que sean otorgados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley de Reforma Tributaria. Sin embargo, se aplicarán a préstamos anteriores a esta entrada en vigencia en caso que estos préstamos hayan sido tanto cedidos o novados o que haya cambiado los términos de la tasa de interés o el monto del crédito. Es interesante porque nuestros clientes efectivamente nos han hecho la misma pregunta, porque para créditos antiguos, ¿qué significa, por ejemplo, que cambien las condiciones de, bueno, que cambie la tasa de interés, o que cambie el monto del crédito? ¿Qué pasa con la capitalización de intereses, por ejemplo? Cambia el monto del crédito, entonces ahí, por ejemplo, habría que distinguir si es que la fuente de este cambio es anterior o posterior a la reforma, etcétera. Entonces, sí, efectivamente, el tema de la vigencia es importante. También para lo que mencionábamos sobre el monto de capital mínimo para las instituciones financieras internacionales para que califiquen para el 4%, se tiene que revisar bien de todas maneras si es que quieren capitalizar estas instituciones financieras. Se recomienda hacerlo y ahí va a haber que revisar si es que el requisito del 4% también se va a aplicar, o sea, perdona, la tasa del 4% se va a aplicar para préstamos otorgados con anterioridad a la capitalización de la institución financiera o con posterioridad. Ok. Hay dos preguntas más en el sistema. La tercera pregunta creo que es para mí. Dice, mi empresa presta servicios en la minería y tiene ingresos anuales por menos de 75.000 unidades de fomento, cumpliendo con el requisito para optar por el régimen ProPyme general. Los dueños de la empresa son dos profesionales, un geólogo y un ingeniero, dice, quienes poseen las acciones en la sociedad operativa a través de dos sociedades limitadas de inversión, sociedades holding. ¿Qué régimen tributario me recomienda para las sociedades? Ok, yo diría que en esta situación, en que hay una sociedad operativa que presta servicio a la minería, que tiene menos de 75.000 unidades de fomento de ingresos anuales, cumpliría efectivamente con los requisitos para optar por el sistema tributario ProPyme general, que significa contabilidad simplificada, que significa integración total entre el impuesto de primera categoría de la empresa y el impuesto personal de los dueños, en definitiva. Por lo tanto, mi primera recomendación sería, antes del 31 de julio del 2020, optar derechamente por el sistema 14D3, esto es ProPyme general. Lo segundo, sin embargo, es que enseguida y muy rápido yo evaluaría o recomendaría evaluar los resultados acumulados de todas las empresas dentro de este sistema, la operativa que presta servicios y sus sociedades dueñas, porque, como decíamos, en estas situaciones se pueden dar algunas trampas. Por ejemplo, uno de los requisitos para las sociedades de inversión, perdón, o para las sociedades en general, para poder optar al sistema ProPyme, es que no tengan más del 35% de sus ingresos en rentas pasivas, rentas de capitales mobiliarios o rentas que provengan de dividendos o percepción de utilidades. Eso significa que las sociedades holding son casi por definición sociedades del régimen común, 14A o parcialmente integradas. Y por lo tanto, de no mediar otra funcionalidad que cumplan estas sociedades holding, yo lo que recomendaría es derechamente evaluar la posibilidad de hacer desaparecer esas sociedades accionistas o sociedades holding, porque en ese sistema la verdad es que no presentan ninguna utilidad y la verdad es que más pudieran dañar a los dueños o accionistas finales. Por lo tanto, yo derechamente, salvo la posibilidad de darles alguna utilidad a esas sociedades holding, yo evaluaría derechamente la posibilidad de fusionar las sociedades holding con la sociedad operativa, dejando la sociedad operativa colgando directamente
de las personas naturales, el geólogo y el ingeniero. O de otra manera, las utilidades que nacen, fíjense bien, nacen integradas en la sociedad que presta los servicios, se van a desintegrar en el camino, van a perder derecho al crédito por impuesto de primera categoría en el camino del dividendo, cuando pasa de la sociedad operativa a la sociedad holding y de la sociedad holding al señor geólogo y al señor ingeniero. Yo ahí evaluaría esas tres cosas derechamente. Espero que esté respondida esa pregunta. Hay una cuarta pregunta que creo que es... ¿tenemos algunos minutos más, Jimena? ¿Sí? Ok. Hay una cuarta pregunta que creo es para Catalina. Dice, interacción de IVA e impuesto adicional. Cuando se afecta con IVA el servicio digital prestado por un proveedor del exterior, ¿no es cierto? En el caso de servicios B2B, esto es, empresas a clientes empresas, ¿ya no se afecta con impuesto adicional? Por ejemplo, los software se afectan con 19% de IVA por el artículo 8, letra N de la ley del IVA, y ya no con el impuesto adicional de 15% del artículo 59 de la ley de la renta, o se aplica una tasa menor si existe tratado. Catalina. Sí, correcto. Se aplica IVA por sobre el impuesto adicional. El espíritu del legislador acá fue que en general este tipo de servicios se grabaran efectivamente con IVA. Entonces, el IVA en este caso sobre el impuesto adicional. Eso es correcto. Ya. Y hay otra pregunta también para Catalina. Parece que lejos la Catalina ha sido la que ha traído la mayor cantidad de preguntas aquí. Para Catalina, en el caso de servicios exentos de impuesto adicional, favor confirmar si esto también incluye la aplicación de un convenio de doble tributación. Y, por ejemplo, se considera que el servicio prestado es considerado beneficio empresarial. Luego, un servicio prestado desde el exterior considerado beneficio empresarial, ¿sí se grabaría con IVA? Sí se grabaría con IVA. Que la ley habla de servicios exentos de impuesto adicional, ya sea por normativa local o por convenios internacionales. Por lo tanto, sí estaría grabado con IVA. Perfecto. Gracias, Cata. Jimé, esas son las 5 preguntas que yo leo aquí en el sistema, salvo que haya alguien que quiera formular una pregunta rápidamente antes que le pasemos el bastón a Jimena. Quería nuevamente, en nombre de Catalina, Cristian y en el mío propio y de Baker y McKenzie, agradecer nuevamente su presencia, su participación en este webinar. Espero que les haya servido, espero que hayan anotado algunas cosas en su agenda respecto a acciones concretas que tenemos que tomar en los próximos meses que se nos vienen. Y agradecerle mucho a Jimena en nombre de la AusCham por esta invitación. Jimena. Muchas gracias, Alberto, Cata y Cristian, por habernos aclarado todas estas dudas. Y les agradezco a todos su participación y por último los invitamos a contestar una encuesta que les hará llegar Camila vía mail y que al final de esta encontrarán el link con la presentación que dimos hoy. Y los dejamos invitados a participar en nuestros siguientes webinars que estaremos realizando todas las semanas sobre temas de interés. El de la próxima semana es sobre una encuesta que hicimos sobre el teletrabajo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.